Hoy, jueves 21 de marzo, pareciese que, no sé, entre mis colegas, algunos políticos, opinantes, hemos convertido al día D, ¿no? El día D, si es que se decide, como dicen algunos congresistas políticos, ¿no? O se está con la corrupción o se está contra la corrupción. A raíz de esta famosa interpelación en el Congreso de la República, y yo la verdad no veo por qué hacer tanta ¿no? tormenta en un vaso de agua. Queda claro, por si al Congreso no le ha quedado claro, creo que ellos lo saben de sobra, que ellos no tienen ninguna incidencia. Ya no tienen ninguna incidencia. La única incidencia que podrían tener sería derogar la ley 30737, que sería, la verdad, la estupidez más grande de este Congreso de la República, porque se ganaría punta, ¿no? Más rechazo y finalmente pues dejaría en completa orfandad a la lucha contra la corrupción que está llevando el Ministerio Público, el Poder Judicial. Te guste o no te guste, como a mí no me gustan los términos del acuerdo, pero me parece finalmente un mal necesario firmar ese acuerdo con Odebrecht. Lo que me parece válido es cuestionar. Aquí lo que no entiendo es, por ejemplo, leo no a Marisa Glave, quien puede cuestionar es el Poder Judicial, el Parlamento no puede cuestionar. Mi amiga Patricia Río también dice lo mismo. Oye, si los periodistas estamos para cuestionar, ¿cómo el Congreso no va a poder cuestionar? Lo que no puede el Congreso es decidir en una votación si es que ese acuerdo va o no. Eso lo decide el Poder Judicial. Y de alguna manera también decir que la juez está sintiendo presión, pues se podría decir lo mismo. O sea, la juez está sintiendo presión de parte de los que dicen, si hace alguna observación, es parte de la mafia. La jueza tiene que tener total libertad. Y eso lo ha dicho el señor José Luis Lecaros también, presidente del Poder Judicial. Y por otro lado también, no puede haber una presión para que la jueza lo rechace, si está dentro de la legalidad. Pero cada uno cumple, pero es que bueno, aquí estamos en este tema de la polarización que es, ¿no? Nuestro grupo, los otros, y finalmente bajo esa premisa se nos cuelan los verdaderos corruptos, aprovechando de esta polarización. Pero bueno, vamos a tocar temas acá porque hay que centrarnos en los audios. A ver, Vicente Ceballos, bueno, ya Salaverry, Bururú, de Organización del Congreso, puro Bururú, cuando le sacan las pepas a él. Pero bueno, calma. Vamos con Rafael Vela, que estuvo ayer en el programa de Juliana. Desde el equipo especial nosotros interpretamos de que es una decisión que es legítima en términos de lo que forma el trabajo parlamentario, pero que está desvinculado de la parte técnica, que es la que estrictamente nosotros nos debemos. Lo que sí sería caótico en términos de lo que representaría la posibilidad previa al acuerdo de legalidad es más bien la derogatoria de la ley, porque eso sí implicaría de que tendríamos que retrotraer todas las consideraciones propias de la negociación que está estrictamente enmarcada dentro de la ley que el propio Parlamento dio en su oportunidad para estimular el mecanismo de la colaboración eficaz. Bien, Rafael Vela, ponme el de Fernando Tuesta, por favor. En casos como estos, la Corte Suprema, como sucede en Chile y en otros países, levanta la inmunidad, además a un plazo claro, no un plazo de 30 días. No se trata simplemente de sin plazo. Bien, lo de Rafael Vela obviamente habla del caos que generaría la ley 30737. Yo hablé el día martes o miércoles, creo, con Carlos Tubino, y me dijo, no tendría por qué no creerle, además lo vamos a ver, que no va a pasar de la interpelación a una censura y menos aún derogar la ley 30737. La ley 30737 se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar. Ya lo hizo el Congreso de la República derogando el decreto de urgencia 003 y dando una ley mucho mejor, que es la ley 30737. Así que ese porotito también tendría que justamente más bien el Congreso estar en este plan, decir, oye, un momentito, justamente bajo esa ley es que se está avanzando lo que se está avanzando. Y es una ley que hay que decirlo, corrigió el mamarracho del decreto de urgencia 003 que sacó el Ejecutivo, más parece, y ellos sí, queriendo hacer que Odebrecht y el resto de empresas no hable nada. Y eso es lo que se le está achacando justamente hoy al Congreso, es que también el manejo mediático de la información de la respuesta es todo pasional desde el Congreso de la República. Y si dejas a la congresista Jenny Vilcatoma que ella sea la vocera de la posición del Congreso frente a la lucha contra la corrupción, viene fregado. Pero bueno, lo que está hablando Fernando Tuesta es la comisión de alto nivel, el cual ya culminó su labor, que él presidió y que le ha entregado al Ejecutivo una serie de reformas políticas. Una de ellas, la más importante, y es la que comentó en el audio que acabamos de escuchar, es que sea la Corte Suprema
la que, como en Chile, dice Fernando Tuesta, pueda levantar la inmunidad a los congresistas, en vez de este tema de que sea el propio Congreso el que tiene que levantar la inmunidad, como hemos visto en el caso de Edwin Donaire. Podría ser la figura de que sea el Congreso o sea, ante un pedido especial, la Corte Suprema quien decida. Me parece a mí válido, porque me parece que incluso sería mejor que este típico extremismo que tenemos en el Perú, ¿no? Ante una denuncia y ante un caso, la derogamos. Un poquito lo que está haciendo Salaverry, ¿no? Que es puro show para la tribuna. Decir, bueno, eliminemos el viaje de representación. No, pues viejo, no sea gracioso. Igualito, levantemos la inmunidad parlamentaria. Tampoco tenía sentido, porque hay casos en que la inmunidad parlamentaria sirve. Yo siempre doy el caso de Vitocho y Rodolfo Orellana Rengifo. Así que esto me parece más coherente. No es tan difícil. Siempre a veces la verdad no se aloja en los puntos medios, sino que la gente pasional se tira a un lado y para otro. 9:16, pausa y venimos. 9:30 de la mañana, no, está justamente programada que arranque la sesión de interpelación, que desde mi punto de vista va a ser cortita, salvo que los congresistas, claro, se quieran lucir, y ese lucimiento es entre comillas, porque en verdad sí es que no son coherentes, no, digamos, no, de alguna manera hablando con argumentos y no pues disparando, eso típico, ¿no? Que aprovechan para golpear a alguien y qué sé yo. La lucidez va a ser justamente todo lo contrario y va a seguir disminuyendo la imagen del Congreso. Lo que yo no puedo hacer, y ese es mi punto de vista, es a priori decirle al Congreso que no puede hacer ciertas u otras cosas, cuando también tiene un contenido político, obviamente, no los términos del acuerdo, sobre todo la parte que compete al Ministerio de Justicia, ergo la Procuraduría, que está a cargo justamente, si bien tiene una autonomía, eso es lo que hay que entender. O sea que a mí me parece finalmente válido. Obviamente yo no puedo decir, no, esto apunta a esto, por lo tanto no hagamos lo primero. Me parece que por ahí no vienen las balas. Pero bueno, está también en la audiencia que se había suspendido para el día de hoy. Estamos hablando del caso Gasolinazo, que incluye a Edwin Oviedo, pero a otros 9 militares. Stephanie, muy buenos días. Así es, Cristian, muy buenos días. En estos momentos, en la audiencia que fue suspendida, se acaba de reanudar pasando las 8:30 de la mañana, 8:30 en realidad era el horario donde se había programado el inicio de esta audiencia de apelación a favor de Edwin Donaire, congresista de la República, y otros implicados que fueron acusados, recordemos, por el robo y comercialización de combustible asignado a la primera brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Región Militar Sur entre enero y noviembre del año 2006. El parlamentario, el congresista, ha llegado en esta oportunidad, se encuentra en la primera fila de la audiencia, de la sala de la Corte Suprema, donde se está llevando la audiencia de apelación. En tanto, los otros implicados están escuchando todos los alegatos de su defensa a través de una videoconferencia. En estos momentos está tomando la palabra el doctor César Nakazaki, abogado en realidad del parlamentario Edwin Donaire, quien en primera instancia ha solicitado la nulidad de la sentencia, que recordemos es de 5 años, 6 meses contra el actual congresista de la República, Cristian. Stephanie, solamente, bueno, vamos a escuchar, claro, porque hay algunos presos, por eso se hace en videoconferencia. Edwin Oviedo está presente en la sala, Stephanie. Edwin Donaire, perdón. Edwin Donaire, efectivamente, ya los Edwin están prácticamente involucrados en tantas casos. Bueno, uno ya está preso y el otro debería estarlo. Edwin Donaire está en primera fila escuchando, en realidad, acompañado de familiares. Él ha llegado muy puntual, en realidad, antes de que empiece la audiencia. Él estaba acá esperando en los exteriores en los pasadizos de la Corte Suprema y ha ocupado justamente los primeros asientos para escuchar los alegatos de su defensa. Claro, es que él no, finalmente, digamos, su condición no va a cambiar, ¿no? De acuerdo a lo que falle. Claro, si hay nulidad, él queda libre de polvo y paja y sus colegas generales salen de la cárcel. Si finalmente se resuelve que no va el pedido de nulidad, Edwin Oviedo continúa con el tema de la inmunidad. Pero finalmente vamos a ver qué decide el Congreso, eso sigue por ahí. Vamos a volver al Poder Judicial. El caso Edwin Donaire, declara su abogado César Nakazaki. Adelante, Stephanie. Así es, que vamos a escuchar justamente al abogado defensa de Edwin Donaire, quien ha señalado que no hay ninguna prueba de algún tipo de apropiación de gasolina. Vamos a escucharlo en ese momento. Porque había incrementos extraordinarios, pero eso solo lo decía el jefe de la DIRROGE, que está fugado. En cambio, en todos los documentos se habla de asignaciones ordinarias. Es más, miren, llega a un absurdo este caso, que si se hubiese apropiado o robado, para hablar en cristiano,
toda la gasolina que dice era todo, o sea, no hubiera funcionado nada, ni siquiera un camión para taxi, lo cual pues es imposible. Usted ha hablado de pruebas que no se han tomado en cuenta, doctor Nakazaki, ¿cuáles serían? La única prueba para hablar, por ejemplo, de asignaciones extraordinarias, el testimonio del fugado jefe de Dirloje. Todos los documentos que hablan de distribución de combustible hablan de asignaciones ordinarias. Otro ejemplo, llaman al gerente de Petroperú, al encargado de operaciones, y le dicen, ¿tú dónde has enviado la gasolina? A los grifos asignados por el ejército. Llaman a los transportistas, ¿tú dónde llevaste la gasolina? A los grifos asignados por el ejército. O sea, nadie habla de pérdida, pero para la sala que juzgó, al parecer la consigna era condenar. Por eso digo, a Donaire no lo juzguen por su personalidad. Yo no he venido a defender la personalidad de Donaire. Yo lo que he venido a defender es si ha cometido un delito o no. Y eso está demostrado que no ha cometido. Muy bien, Cristian, entonces estábamos conversando con el abogado César Nakazaki, tú lo has escuchado muy bien, quien sigue solicitando la nulidad de esta sentencia de 5 años, 6 meses contra el actual legislador de la República, Edwin Donaire. Cristian. Listo, gracias Stephanie por esa información, lo escuchamos alto y claro al doctor Nakazaki. En Brasil hay novedades porque ustedes recordarán al presidente que reemplazó, le hicieron el impeachment, la renunciaron a Dilma Rousseff del PT, entró Michel Temer, partido de derecha, finalmente se encargó de hacer la transición hacia el nuevo presidente Jair Bolsonaro. Bueno, hoy el expresidente Michel Temer ha sido detenido, ya tenía muchos anticuchos Michel Temer, era de esperarse lo que se venía, pero bueno, la bajato continúa, no para finalmente en el Brasil. Ay, Alan García Pérez, ay, ha sacado un tuit, dice, austeridad. El 2006 se redujo el sueldo presidencial a 42.000 soles a 16.000. Lo mismo a ministros, congresistas y funcionarios. Se limitaron las asesorías, la publicidad y los viajes y el país crecía mucho más. Populismo, y todavía no entiende que fue el mayor populismo y el más craso error de Alan García Pérez. Pero claro, efectivamente, en ese año el Perú crecía, había plata cualquier cantidad y los montos de corrupción subieron astronómicamente en adendas, en crecimiento del presupuesto de las obras públicas. Alan García, silencio mejor, viejo, la verdad. Demuéstrenlo pues, imbéciles. Lo que yo digo lo puedo demostrar claramente, solamente hay que buscar todos los arbitrajes que generaron sobrecostos en las obras durante el periodo de Alan García y obviamente también toda la plata que había por ingresos fiscales y se supone él su shock de infraestructura. Oh, shock de infraestructura. Ah, el Club de la Construcción. Oh, el Club de la Construcción. Corrupción y coimas a manos llenas. Ah, sigue tuiteando, viejo.